La vida en la carretera no es para todos. Algunos piensan que el trabajo de un trailero es simple, solo conducir largas distancias, cargar y descargar mercancías y volver a casa. Pero la verdad es mucho más compleja. Mi vida se ha forjado en el asfalto, en esas interminables horas al volante, cruzando desiertos, montañas y selvas. He visto amaneceres que quitan el aliento, pero también he sido testigo de la oscuridad que habita en las sombras de la noche, en esos tramos solitarios donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. Vengo de una familia humilde. Mi padre también era trailero, y mi abuelo antes de él. Desde niño soñaba con seguir sus pasos. Me fascinaba la idea de la libertad que la carretera prometía, la idea de no estar atado a un solo lugar. Así que, en cuanto tuve la edad y el dinero suficiente, me compré mi primer camión. Empecé haciendo rutas cortas, pero pronto me di cuenta de que tenía el alma para las distancias largas. Nunca me ha importado estar solo, o al menos eso pensaba antes de que aquella noche cambiara mi vida para siempre. Era una noche oscura y lluviosa, una de esas noches en las que la carretera parece alargarse eternamente frente a ti, cada curva y recta indistinguible en la neblina. Había salido del puerto de Veracruz con una carga de productos electrónicos que debía entregar en la frontera con Estados Unidos. El trayecto era largo, pero estaba acostumbrado. Mi camión era mi compañero, mi único confidente en esas horas interminables. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y los limpiaparabrisas chirriaban mientras luchaban por mantener la vista despejada. En el asiento del copiloto, una taza de café medio vacía y una fotografía de mi madre me recordaban que había algo más allá de la carretera, una vida que, por momentos, parecía ajena a mi rutina. Mientras avanzaba, la radio sintonizada en una estación local emitía corridos y noticias, acompañando el monótono rugir del motor. Llevaba varias horas conduciendo sin parar cuando noté algo extraño. Un sonido, apenas perceptible al principio, que venía de la parte superior de la cabina. Al principio pensé que era solo el viento jugando con la lona del techo, pero pronto me di cuenta de que era más que eso. Era un sonido rítmico, como el golpeteo de algo caminando sobre el metal. ¿Qué demonios?, murmuré para mí mismo, bajando el volumen de la radio para escuchar mejor. El sonido cesó de inmediato, dejándome con la sensación de que quizá solo era mi imaginación. Pero cuando subí el volumen de nuevo y retomé la velocidad, los pasos volvieron, más claros esta vez. Parecían pies descalzos, golpeando suavemente el techo de la cabina. Decidí detenerme. Quizás un animal había caído sobre el camión, o peor, alguien había intentado colarse para viajar de polizón. Reduje la velocidad hasta que el camión se detuvo en una orilla desolada de la carretera. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, pero me armé de valor y bajé del camión, la linterna en mano. Subí por un costado, dirigiendo la luz hacia el techo, pero no vi nada. La lona estaba en su lugar, no había señales de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistía. Volví a la cabina, empapado y un poco más nervioso, pero traté de tranquilizarme. Seguramente solo había sido mi mente jugándome una mala pasada después de tantas horas de conducción. Arranqué el motor y continué mi camino, tratando de no pensar en el ruido. Pero entonces, apenas había recorrido unos kilómetros, los pasos volvieron, más fuertes y nítidos que antes. Esta vez parecían estar directamente sobre mi cabeza, moviéndose de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando deliberadamente de un extremo al otro de la cabina. ¡Maldita sea!, exclamé, golpeando el volante con frustración. No podía detenerme otra vez. El tiempo corría en mi contra y necesitaba hacer la entrega a tiempo, pero con cada kilómetro que avanzaba, los pasos se hacían más insistentes. A veces se detenían por unos minutos, solo para volver con más intensidad. Me sentía observado, como si algo o alguien estuviera sobre mí, acechándome desde el techo. Finalmente, después de horas de angustia, llegué a una pequeña estación de servicio en medio de la nada. El lugar era apenas una luz en la oscuridad, un refugio temporal en una noche interminable.
Detuve el camión y me dirigí hacia la tienda para comprar algo de comida y despejar mi mente. El dependiente, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, me saludó con una sonrisa cansada. «Largo viaje, ¿eh?», comentó mientras me cobraba un sándwich y una soda. «Sí, demasiado largo», respondí, tratando de sonar relajado. El hombre me miró fijamente por un momento, como si pudiera leer mis pensamientos. «Ten cuidado en estas carreteras», dijo finalmente. «A veces las cosas no son lo que parecen». Asentí, sin saber exactamente a qué se refería, pero su advertencia solo aumentó mi nerviosismo. Regresé al camión, pero antes de subir, decidí dar una última revisión al techo. Subí nuevamente con la linterna, iluminando cada rincón de la parte superior, pero una vez más no encontré nada. Solo la lluvia y la oscuridad acompañaban mi desesperación. Volví a la cabina, sintiéndome un poco tonto por estar tan alterado. Me senté en el asiento, cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. «Es solo el cansancio», me repetí. «Solo necesito terminar esta entrega y descansar». Pero apenas había puesto el camión en marcha, los pasos regresaron. Esta vez, sin embargo, venían acompañados de algo más. Un susurro, casi imperceptible, como una voz que trataba de comunicarse, pero que no alcanzaba a formar palabras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y apreté el volante con fuerza. «¿Quién está ahí?», grité, esperando en vano una respuesta. El único sonido fue el del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Aceleré, tratando de dejar atrás ese lugar maldito, pero el sonido no cesó. Los pasos se hicieron más violentos, como si algo estuviera corriendo sobre el techo, persiguiendo su propia sombra. No podía más. Decidí que lo mejor era llegar a mi destino lo antes posible y olvidar lo ocurrido. Pero el miedo ya se había apoderado de mí. Cada kilómetro parecía alargarse eternamente, y con cada metro que avanzaba, los sonidos se volvían más intensos. Ya no eran solo pasos, sino golpes, arañazos, como si algo estuviera intentando entrar a la cabina desde el techo. Finalmente, el destino estaba a la vista. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, prometiendo seguridad y alivio. Pero justo cuando pensaba que todo terminaría pronto, los golpes cesaron de repente, dejándome en un inquietante silencio. Solo el motor del camión y mi respiración entrecortada llenaban el vacío. Estacioné el camión en el lugar indicado y apagué el motor. El silencio era ensordecedor. Con un nudo en el estómago, bajé de la cabina, esperando lo peor. Miré hacia el techo del camión y lo que vi me dejó paralizado. Allí, en la parte superior, había huellas de pies descalzos, marcadas en el metal mojado, como si alguien hubiera estado caminando sobre el techo durante todo el trayecto. Pero lo más perturbador era que las huellas no desaparecían en la orilla del techo. Simplemente se desvanecían en el aire, como si aquel ser, lo que fuera, hubiera desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que no había nadie más en la carretera, y mucho menos alguien que pudiera dejar esas huellas. Sin embargo, allí estaban, la prueba de que algo o alguien me había acompañado durante todo el viaje. Entré al edificio para entregar los papeles y tratar de calmarme. El encargado me miró con extrañeza al ver mi rostro pálido y mis manos temblorosas. «¿Todo bien?», preguntó preocupado. «No lo sé», respondí honestamente. «Solo quiero terminar con esto y volver a casa». Esa noche, cuando finalmente llegué a mi habitación de hotel, traté de dormir, pero el recuerdo de esos pasos sobre mi cabeza me mantuvo despierto. El sonido, esos golpes rítmicos, resonaban en mi mente como un eco interminable. Nunca descubrí qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, y quizás nunca lo sabré. Pero desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, no puedo evitar mirar hacia el techo, esperando no volver a escuchar esos malditos pasos. La oscura experiencia de esa noche no fue algo que pudiera simplemente olvidar. Después de ese viaje, cada vez que tenía que subir a la cabina de mi camión,
Una parte de mí temblaba de miedo, esperando que los sonidos regresaran. Empecé a revisar más de la cuenta antes de cada viaje, revisando cada rincón del camión, especialmente el techo, buscando cualquier señal de que algo estuviera allí, algo que no pudiera ver pero que, de alguna manera, se manifestaba con esos pasos. Traté de seguir adelante con mi vida, aferrándome a la rutina. Volví a la carretera, cumpliendo con mis rutas y horarios, pero algo dentro de mí había cambiado. El sueño me eludía con frecuencia, y cuando finalmente lograba dormir, los sueños eran inquietantes. Veía sombras sin forma persiguiéndome, escuchaba esos mismos pasos, y siempre despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una noche, semanas después de ese incidente, mientras esperaba en un paradero para traileros en medio del desierto, decidí compartir mi historia con otros conductores. Nos reunimos en la cafetería, un grupo de hombres duros, curtidos por la carretera y los años de vida al volante. Sin embargo, al escuchar mi relato, el silencio se apoderó de la mesa. Las sonrisas se desvanecieron y lo que al principio parecía ser una simple charla se tornó en algo más oscuro. Uno de los conductores, un hombre mayor con arrugas profundas en el rostro y una barba gris, me miró fijamente antes de hablar. «Lo que te pasó no es tan raro como crees», dijo con voz grave. «Hay cosas en la carretera que no podemos explicar. He oído historias similares, de pasos en el techo, susurros en la oscuridad, y siempre terminan igual, con huellas que se desvanecen». Otro de los conductores, un hombre con ojos hundidos y una cicatriz en el cuello, asintió. «A mí me pasó algo parecido hace años, en una ruta por la Sierra Madre. Nunca vi quién o qué hacía esos ruidos, pero las huellas estaban ahí, igual que en tu caso». Sus palabras solo sirvieron para aumentar mi inquietud. ¿Cuántos de nosotros habíamos tenido experiencias similares? ¿Qué era lo que nos acechaba en la carretera? Los demás comenzaron a compartir sus propias historias, cada una más perturbadora que la anterior. Al parecer, la carretera, con toda su extensión y soledad, era un imán para lo inexplicable. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cabina de mi camión, no pude dejar de pensar en lo que los otros conductores habían dicho. Me sentí menos solo, pero al mismo tiempo más atrapado en un misterio que no entendía. ¿Por qué nos sucedía esto a nosotros? ¿Qué era lo que nos seguía en la oscuridad, sin dejar rastro más que unas huellas en el techo? Con el tiempo comencé a evitar las rutas nocturnas tanto como pude. Prefería conducir de día, aunque sabía que la carretera no siempre respetaba nuestros deseos. Aún así, la vida de un trailero es solitaria, y no siempre tenía el lujo de elegir. Volví a conducir por la noche, pero siempre con esa sensación de que no estaba solo, de que algo me observaba desde lo alto. Un día, mientras esperaba una nueva carga en un puerto del Pacífico, un joven trailero se me acercó. Había escuchado de mi experiencia a través de otros conductores y quería saber más. Su curiosidad era comprensible, pero su entusiasmo me preocupó. No quería que alguien más pasara por lo que yo había vivido. «Escucha», le dije con seriedad, «no es algo de lo que deberías bromear. La carretera tiene sus propios secretos, y algunos de ellos no son nada agradables». El joven rió, pero noté la inquietud en sus ojos. «Solo quiero saber si es verdad», insistió. «Es verdad», le respondí, «pero te sugiero que te mantengas enfocado en tu trabajo y no busques respuestas que no necesitas encontrar». Se fue, quizás no del todo convencido, pero al menos más cauteloso. Ese fue el último encuentro en el que hablé abiertamente de lo sucedido. No quería atraer más atención hacia ese oscuro capítulo de mi vida. Meses pasaron y, poco a poco, logré reprimir los recuerdos, convenciéndome de que tal vez había exagerado, de que tal vez el cansancio había jugado con mi mente. Me volví más cuidadoso con mis horarios y traté de mantener la cabeza ocupada con otros asuntos. Pero, como suele ocurrir con las cosas que tratamos de olvidar, éstas siempre encuentran la manera de regresar. En un viaje hacia el sur del país,
en una carretera poco transitada, ocurrió algo que nunca podré borrar de mi mente. Era una noche clara, sin lluvia ni neblina, solo el sonido constante del motor y el crujir del asfalto bajo las ruedas. Me sentía en control, confiado. Sin embargo, esa paz no duró mucho. En algún momento de la madrugada, cuando la carretera estaba desierta y solo los faros del camión iluminaban la oscuridad, los pasos regresaron. Esta vez no hubo gradualidad. No fue un sonido suave y sutil. Los pasos comenzaron con una fuerza que casi parecía que alguien estuviera corriendo frenéticamente sobre el techo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mis manos se aferraron al volante, pero esta vez no detuve el camión. No quería enfrentar lo que fuera que estuviera allí. En su lugar, aceleré, con la esperanza de que la velocidad pudiera deshacerse de la presencia. Los pasos seguían, ahora acompañados de golpes, como si algo estuviera golpeando desesperadamente el techo. La adrenalina corría por mis venas, mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Lo único que podía hacer era conducir y rezar para que todo terminara. De repente, un ruido ensordecedor, como si algo hubiera caído del techo y se hubiera arrastrado hacia la parte trasera del camión, me hizo dar un volantazo. El camión se balanceó peligrosamente, pero logré mantener el control. El sonido continuaba, ahora como un rasguño prolongado que recorría todo el largo del remolque. No podía más. Detuve el camión de golpe, sudando, con el corazón en la garganta. Salté de la cabina, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Corrí hacia la parte trasera, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Miré hacia el techo, esperando encontrar esas huellas, pero esta vez el metal estaba limpio, sin marcas, sin rastros de lo que había ocurrido. Pero lo que vi en el suelo fue aún más perturbador. Justo al lado del camión había una fila de huellas, pequeñas y descalzas, como las de un niño. Huellas que terminaban abruptamente en la oscuridad de la carretera. Me quedé allí, mirando las huellas hasta que comenzaron a desvanecerse con la primera luz del amanecer. No sabía qué pensar, ni qué hacer. Solo sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Ese fue mi último viaje como trailero. Después de ese día vendí mi camión y dejé la carretera para siempre. No fue una decisión fácil, pero sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante, con esa sensación de que algo estaba persiguiéndome en la oscuridad. Ahora trabajo en algo completamente diferente, algo que me mantiene alejado de la soledad de la carretera y de los misterios que ésta oculta. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O había algo más en esos pasos, en esas huellas que aparecían y desaparecían en la oscuridad? Nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que no estoy dispuesto a averiguarlo. He aprendido a valorar la tranquilidad, a apreciar el silencio sin la compañía de esos sonidos inquietantes que alguna vez me atormentaron. Y aunque mi vida ha cambiado, aunque ahora tengo una rutina más estable, la carretera siempre estará en mis pensamientos, porque en algún lugar, en algún tramo oscuro y solitario, esos pasos siguen resonando, esperando que alguien más los escuche, que alguien más caiga en la trampa de lo inexplicable. Pero no seré yo, nunca más seré yo. Imagino que no soy la única persona que a veces siente como si hubiera alguien detrás, cuando en realidad no hay nadie, ¿verdad? Es una sensación un tanto extraña, pero ¿imaginan que cuando tengan esa sensación, de verdad haya alguien ahí? Mucho gusto a todos, me presento. Mi nombre es Alberto Alcázares. Tengo 25 años y llevo un año entero dedicándome a ser un camionero. No me cuesta admitir que esto no es lo que quería hacer cuando era un niño. Ni siquiera está cerca. Pero de alguna forma este oficio tiene su encanto. En toda mi vida solo he tenido una experiencia paranormal. Y lo más curioso de todo es que ha sido mientras estaba trabajando en este oficio, en el que soy relativamente nuevo. Supongo que si algún día dejo de trabajar en esto,
Nunca podré olvidarlo, porque es algo que pasó en una sola noche. Aquella vez estaba atendiendo varias rutas, ya que las cargas eran pequeñas y que además de todo no eran frágiles. Podía llevar varias y hacer todas las entregas para así demorarme menos tiempo. Literalmente me ahorraría así como una semana si aplicaba esto correctamente, y obviamente mi jefe estuvo de acuerdo. Sin embargo, hay algo que hace que sea difícil hacer mi trabajo. Mi vejiga es realmente pequeña, o al menos eso es lo que pienso, pues en cuanto tomo algo de agua a causa de la sed, solo pasa un rato y no puedo soportar las ganas de orinar. Es realmente difícil acostumbrar a mi cuerpo a hacer el mínimo posible de necesidades durante el día, así que podría decirse que sigo acostumbrándome a este trabajo. Sin embargo, esa incapacidad de soportar las ganas de orinar fue lo que me causó tremendo susto. Todo pasó durante una noche, o mejor dicho, durante una madrugada, pues ya eran casi las 2 de la mañana. ¿Qué hacía conduciendo tan tarde? Bueno, tuve algunos retrasos durante el día y me costó más tiempo del que normalmente me hubiera tardado en llegar a la parada de descanso. Ya solo me faltaba media hora para llegar, y quería apurarme, pues ya me estaba atacando el sueño, y no hay nada peor que conducir con sueño. Sin embargo, durante el día había hecho un calor realmente infernal, y la cantidad de agua que tomé superó por completo mi promedio diario. No pude soportarlo, y antes de llegar a la parada de descanso, me detuve en la carretera para orinar. Quería aguantar hasta llegar, pero las ganas fueron realmente insoportables, y si no lo hacía, bueno, lo más probable es que al siguiente día hubiera tenido que lavar el asiento del camión. Me aseguré de que unos arbustos me cubrieran e hice lo mío, pero mientras estaba en ello, escuchaba ruidos un tanto extraños. Sonaba simplemente como el viento, luego un insecto, y luego como si un animal salvaje estuviera por ahí deambulando. Sin embargo, en cuanto di un vistazo rápido, la verdad es que no noté nada. Rápidamente terminé de hacer lo mío y me dirigí de nuevo al camión, pero mientras caminaba hacia allá, sentí un escalofrío repentino y mi nuca se erizó casi de inmediato. De alguna forma empecé a sentir como si hubiera alguien detrás de mí. Era extraño. Incluso podía sentir su respiración, pero en cuanto volteaba, no lograba ver a nadie. Estando un poco confundido, le di el crédito de esto a mi cansancio, así que seguí caminando, pero más cosas empezaron a pasar. Ahora, no solamente sentía la respiración, sino que también podía escucharla, además de que una risa se colaba entre el silencio. Caminé apresuradamente hacia mi camión, y en cuanto llegué, noté que en mi reflejo había algo inusual. Todo parecía normal, excepto por la mujer con la enorme nariz y la mirada extraña detrás de mí. De inmediato volteé, y efectivamente estaba ahí, aunque hace unos segundos no lo estaba. Realmente me pregunté cómo había llegado ella ahí, pero esa pregunta pasó a segundo plano cuando ella, sin previo aviso, empezó a ahorcarme con sus 2 manos, las cuales estaban realmente frías. Mientras hacía esto, ella se reía como si disfrutara de lo que estaba haciendo, y yo, mientras me quedaba sin aire, intentaba soltarme y golpearla sin tener éxito en lo absoluto. No había nada que pudiera hacer para quitármela de encima, pero a pesar de esto forcejeé todo lo que pude, sin importar qué tan enferma pareciera la risa de esa mujer. Cuando me empecé a quedar sin fuerzas para resistirme, realmente me rendí. Pensé que ya no había nada que yo pudiera hacer, pero en ese momento la expresión de esa mujer se convirtió en una que hacía parecer como si estuviera decepcionada. Justo en ese momento, frente a mis ojos, aquella mujer simplemente desapareció. No sé cómo explicarlo mejor. Ella simplemente se desvaneció y yo recuperé el aliento. Así nada más. Realmente no entiendo cuál fue su objetivo, pero al menos estaba a salvo. En cuanto pude recuperar el aire,
De inmediato me subí al camión y me largué de ahí lo más rápido posible hasta que llegué a la parada de descanso. Pensé que esto terminaría ahí, pero la verdad es que no pude dormir en toda la noche, y al llegar el amanecer, yo todavía estaba temblando de miedo. Después de esa terrible experiencia, jamás volveré a hacer algo como vaciar la vejiga a mitad de la carretera, y para esto he tenido que reducir la cantidad de agua que tomo diariamente, pues no quiero que algo así vuelva a pasarme por un tonto descuido. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Algunas personas dicen que la manera en la que vives hoy es un reflejo de cómo vas a vivir en el futuro. Mis padres siempre me decían que cuidara la manera en la que vivía para poder tener un buen futuro. Pero después de esa noche, solo me pregunto si para mí hay un futuro, o todo lo que pudo ser de aquello murió esa noche. Buenas noches a toda la comunidad oyente de este podcast. Mi nombre es Félix Mayagüez. Es todo un placer para mí poder estar aquí. Tengo 48 años y actualmente soy camionero, y lo he sido desde que tenía 30 años. Nunca me he considerado alguien particularmente bueno en su trabajo. Simplemente hago lo mejor que puedo, pero lo logre o no, lo único que me importa es el salario, así que no puedo decir exactamente si me gusta este trabajo o no. Si lo pongo en términos más simples, si encontrara un trabajo en el que me pagaran más, con gusto lo tomaría y sería uno que me gustaría más que el actual. Sí, tal como suena, yo soy todo un materialista, pero por una buena razón. Mis padres eran demasiado pobres, al punto en el que apenas lográbamos llegar a fin de mes. Nunca quise una vida así para mí, así que supongo que es por esa razón por la cual me gusta tanto el dinero. Esto se puede notar claramente con el hecho de que antes de ser camionero, era un oficinista con buen sueldo. Pero en cuanto me di cuenta que trabajando esto podía ganar más de lo que ganaba normalmente en un mes, ni siquiera lo dudé y empecé a ejercer este oficio. Probablemente si encuentro una oportunidad de ganar más dinero estando lejos de este oficio, lo aceptaría sin pensarlo. Así que sí, sé muy bien que soy alguien muy materialista y aferrado al dinero, pero al mismo tiempo pienso que está bien ser así, pues a mis hijos y a mi esposa nunca les ha faltado nada. Podrá parecerles que mi vida ha estado llena de buenas decisiones correctamente calculadas, pero la verdad es que he llegado a cometer un par de errores y alguna que otra cosa no ha salido como yo hubiera querido, tal como en la historia que tengo intención de contarles durante esta hermosa noche estrellada. Esta historia comienza con un accidente de tráfico en el que, aunque no fue mi culpa, sin duda alguna, estuve involucrado en este. Tampoco salí herido. Quien lo hizo fue el pobre anciano que estaba conduciendo esa camioneta y terminó perdiendo la vida. Como dije antes, no fue en absoluto mi culpa, pues el anciano terminó por saltarse un semáforo en rojo a toda velocidad y colisionó casi de frente con mi camión. Tal vez hubiera podido evitarlo, pero todo esto pasó tan rápido que apenas si tuve el tiempo de reaccionar. Afortunadamente yo no recibí demasiado daño, y además mi camión iba sin carga en ese momento, porque de haber tenido carga, el accidente hubiera sido más escandaloso. En fin, luego de eso llegaron los paramédicos y la policía, tomaron declaraciones y demás, y finalmente después de varias horas en la estación, pude irme cuando se confirmó que yo no había tenido la culpa del accidente. Es un poco desafortunado para aquel hombre, pero no había nada que hacer. Llevé mi camión a que lo repararan y a los pocos días volví al trabajo. Por cierto, algo que nunca les conté es que pude ver el cuerpo de aquel anciano, pero nunca su rostro. Hubo algo que me llamó la atención en este vistazo. En su antebrazo tenía un lunar de nacimiento que era exactamente igual al mío, lo cual me causó un cargo de conciencia terrible. Si él y yo nos hubiésemos conocido, ¿no seríamos amigos o algo así?
Bueno, intenté volver al trabajo mientras sacaba estos pensamientos intrusivos de mi mente. Pero los siguientes días, no lo sé. Todo parecía extraño. Puede que fuera por la experiencia traumática que tuve, pero de alguna manera presentía que alguien me estaba siguiendo. Me parecía como si pudiera ver la misma silueta de un hombre delgado y alto varias veces en el día, pero en cuanto me fijaba, esta desaparecía. Inicialmente no le puse demasiada atención, pero pronto ya no empecé a verla a lo lejos, sino que se acercaba cada vez más. Un día la veía al otro lado de la carretera, pero al siguiente podía ver esa figura en el restaurante que yo frecuentaba. De seguro es algún detective de la policía que quiere asegurarse de que lo que les dije en realidad fuera lo que pasó. Pensé inocentemente en un día mientras conducía. Sin embargo, el tiempo empezó a pasar, y ya no se trataba de momentos del día específicos en los que podía ver a esta persona, sino que pasó lentamente a ser todo el día, y esto siguió durante semanas, y estas semanas pronto se convirtieron en meses. Un día, simplemente decidí ir a confrontar a esta persona, pues esto ya se estaba tratando de un claro caso de acoso, pero no pude denunciarlo ante la policía, pues esta persona era muy escurridiza, y era realmente difícil fotografiarla sin importar el ángulo que tomara. Era como si supiera el momento exacto en el que iba a hacerlo. Un día, recibí una solicitud para hacer un viaje, la cual acepté. Supongo que esto me serviría para despejar la mente y saber qué hacer con la situación, pensé. Sin embargo, no tenía idea de que las cosas estaban por empeorar. El mismo día que comencé a llevar a cabo la transportación del cargamento, tuve que abastecerme de combustible durante la noche en una estación de servicio. Mientras se llenaba el tanque del camión, fui por unos snacks nocturnos y regresé. Pero me encontré con una sorpresa. Habían marcas de manos por todos los vidrios del camión, pero yo solo me había ido por un momento. No entendía cómo fue posible hacer eso en tan poco tiempo, pero en el momento, lo único que sentía era la molestia total. Pedí algo para limpiar los vidrios y me fui. Estaba de mal humor debido a eso. Sin embargo, esa no era la única noche en la que algo así iba a pasar, pues en la siguiente, mientras estaba en marcha, el camión se apagó de repente y de un momento a otro aparecieron marcas de manos, pero esta vez, estas se veían ensangrentadas. No he tenido mucho contacto con cosas paranormales en mi vida, pero siempre he sido creyente de esas cosas, y en esa ocasión, estaba más que seguro que algo así estaba pasando. Sin embargo, nada más pasó en esa ocasión. El momento donde las cosas se pusieron aterradoras fue al siguiente día, o bueno, a la siguiente noche, pues el camión, de repente, empezó a encenderse y a apagarse. Las marcas de manos en los vidrios aparecían y desaparecían, y de repente, el camión se frenó y quedó con las luces encendidas. Frente al camión había una persona. Obviamente no iba a bajarme. Estaba demasiado asustado, pero desde donde estaba, podía detallar los rasgos de esa persona, que por cierto, era bastante mayor. Y en ese momento, me di cuenta horrorizado que su rostro era exactamente igual al mío, solo que con muchas arrugas, y fue ahí cuando lo entendí de inmediato. La persona que había atropellado, quien me había estado siguiendo y quien tenía delante en ese mismo momento, era la misma persona, y parecía algo así como una versión anciana de mí. Era la única explicación que tenía sentido. Se veía muy molesta. Yo estaba realmente asustado, y de un momento a otro, las luces del camión parpadearon y desapareció. Yo me quedé un rato ahí temblando de miedo y preguntándome qué clase de futuro tendría para terminar así.
Mi nombre es Marcos. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un complejo industrial en las afueras de la ciudad. Nunca fui el tipo de persona que disfruta de la noche. Siempre preferí el sol, la luz natural y el bullicio diurno. Pero la vida no siempre te da lo que quieres, y las deudas crecían mientras las oportunidades escaseaban. Cuando me ofrecieron este trabajo, no dudé en aceptarlo. El complejo es enorme, con decenas de edificios de oficinas, almacenes y fábricas que, durante el día, están llenos de actividad. Pero en la noche, todo cambia. Las luces se apagan, las máquinas se detienen, y lo único que se escucha es el sonido lejano de la autopista. La primera semana fue tranquila. Mi rutina era simple: caminar por el complejo cada hora, verificar que todo estuviera en orden y reportar cualquier cosa fuera de lo común. La mayoría de las veces no había nada que reportar. Solo las luces de seguridad parpadeando y el viento silbando entre los edificios vacíos. Pero una noche algo cambió. Todo comenzó de manera inocente. Era una noche especialmente fría y la neblina cubría el complejo como un manto espeso. Estaba terminando mi ronda cuando vi a alguien a lo lejos. Parecía una persona parada junto a uno de los almacenes en un área que se suponía debía estar desierta. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un trabajador que se había quedado hasta tarde. Sin embargo, cuando me acerqué, la figura desapareció. No le di mucha importancia, asumiendo que había sido un juego de sombras causado por la neblina y la poca luz. Pero esa noche, el sueño no me llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura nuevamente, inmóvil, observándome desde la distancia. Al día siguiente, decidí comentarle a mi compañero del turno de día sobre lo que había visto. David, un tipo robusto y siempre optimista, se rió de mi relato. «No te preocupes, es normal que la mente te juegue malas pasadas cuando estás solo en la oscuridad», me dijo mientras me daba una palmada en la espalda. Acepté su explicación, pero algo en el fondo me decía que había más de lo que parecía. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. En mis rondas nocturnas, empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar: una puerta que estaba abierta cuando debía estar cerrada, herramientas esparcidas en un área que había sido ordenada el día anterior, luces que parpadeaban sin razón aparente. Una noche, mientras caminaba por uno de los almacenes más antiguos del complejo, escuché un susurro. No era el viento, era algo diferente, algo más humano. Me detuve tratando de localizar el origen del sonido, pero todo se quedó en silencio. Decidí no mencionarlo a nadie. Sabía que si lo hacía, solo provocaría más burlas. Pero cada noche, el susurro volvía, siempre en el mismo lugar, y cada vez más claro. No lograba entender lo que decía, pero sentía una urgencia en su tono, como si intentara advertirme de algo. Una noche particularmente oscura, la neblina era tan espesa que apenas podía ver a 1 metro delante de mí. Mientras recorría el perímetro del almacén donde solía escuchar los susurros, vi de nuevo la figura. Esta vez estaba más cerca, parada en medio de mi camino. El aire se volvió frío y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llamé con mi linterna hacia la figura, pero no respondió. Con cautela me acerqué, y cuando estuve a unos pocos metros, la luz de mi linterna reveló un rostro pálido y ojos vacíos. Era una mujer, vestida con ropa antigua, que parecía fuera de lugar en ese entorno industrial. Su boca se movía, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. El miedo me paralizó por un momento, pero cuando intenté retroceder, ella alzó una mano, señalando hacia el almacén. No sabía qué hacer. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si quisiera que la siguiera. Finalmente logré moverme, retrocediendo lentamente mientras mantenía la vista en ella. Pero en un parpadeo, desapareció. El lugar donde había estado parada estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer, sus ojos vacíos y su gesto de advertencia no salían de mi mente. Decidí que la próxima noche investigaría el almacén más a fondo. Cuando llegó la siguiente noche, me armé de valor y fui al almacén.
Revisé cada rincón, buscando algo que pudiera explicar las extrañas apariciones. En el fondo, encontré una puerta que nunca había notado antes. Era vieja y oxidada, escondida detrás de algunas cajas que habían estado allí desde que comencé a trabajar. Con un esfuerzo considerable, logré abrirla. Un olor rancio salió de la habitación oscura que se escondía detrás. Encendí mi linterna y di un paso adentro. Lo que vi me dejó helado. En el centro de la pequeña habitación había un viejo escritorio con papeles esparcidos por todas partes. Pero lo que llamó mi atención fue una fotografía enmarcada que estaba en el suelo, cubierta de polvo. La levanté y la limpié con mi mano. Era la imagen de un grupo de trabajadores, todos de pie frente al almacén. En el centro estaba la mujer que había visto la noche anterior. Pasé la siguiente semana investigando la foto y los archivos que encontré en la habitación. Descubrí que la mujer era María, una antigua trabajadora del complejo. Según los registros, había desaparecido misteriosamente hace más de 30 años y su cuerpo nunca fue encontrado. Comencé a juntar piezas. Algo terrible le había ocurrido a María en ese almacén, y su espíritu seguía atrapado allí, buscando justicia o quizá solo alguien que escuchara su historia. Esa noche volví al almacén. No estaba seguro de lo que buscaba, pero sentía que debía estar allí. Mientras caminaba entre las sombras, escuché el susurro de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Al levantar la vista, vi a María rodeada de figuras espectrales, todas mirándome con ojos vacíos. Sentí un terror indescriptible, pero también una extraña determinación. Sabía que debía hacer algo, aunque no tenía idea de qué. De repente una ráfaga de viento atravesó el almacén, y las luces parpadearon. En medio del caos, una puerta en el fondo del almacén se abrió de golpe, revelando una escalera que descendía a las profundidades del edificio. Las figuras fantasmas comenzaron a moverse hacia la escalera y supe que debía seguirlas. Bajé las escaleras con cautela, sintiendo el aire volverse más denso y opresivo con cada paso. Al llegar al fondo, encontré una habitación oculta, llena de antiguos documentos y herramientas oxidadas. En el centro de la habitación había una tumba improvisada. El suelo estaba perturbado, como si alguien hubiera intentado cavar para ocultar algo. Con horror comprendí que allí había estado el cuerpo de María, escondido durante todos esos años. Los susurros se volvieron gritos. Las figuras espectrales me rodearon y una fuerza invisible comenzó a empujarme hacia la tumba. Sentí como si el peso de todos esos años de secretos y mentiras me aplastara. Con el último aliento de valor, comencé a excavar desesperadamente. La tierra estaba suelta y húmeda, y no tardé en encontrar lo que temía. Restos humanos, descompuestos y olvidados. Las figuras fantasmas se detuvieron, y por un momento todo quedó en silencio. La habitación se llenó de una luz suave, y cuando levanté la vista, vi a María. Esta vez no parecía aterradora, sino tranquila. Sus ojos vacíos ahora mostraban paz. Comprendí que había liberado su espíritu, que había ayudado a traer justicia a un alma atormentada. María y las demás figuras comenzaron a desvanecerse y la oscuridad en la habitación fue reemplazada por una calma que no había sentido en mucho tiempo. Salí del complejo esa noche, dejando atrás mi trabajo y todo lo que había vivido. Nunca volví, pero siempre recordaré a María y lo que encontré en esa oscura y solitaria noche. Mi nombre es Julio Morales y fui militar durante 20 años. Después de tanto tiempo sirviendo a mi país, finalmente decidí retirarme. No fue una decisión fácil. Había dedicado mi vida entera a la disciplina, a la obediencia y al servicio. Pero a mis 45 años, con varias heridas y cicatrices, tanto físicas como mentales, sentí que era el momento de volver a una vida más tranquila. Volvería a mi ciudad natal, a la casa que heredé de mis padres. Era una vieja casa en las afueras, cerca de un bosque denso y siempre silencioso. Para muchos, vivir en un lugar tan apartado sería solitario, pero para mí, que había pasado años rodeado de ruido y caos, el silencio era un bálsamo necesario.
Los primeros días en casa fueron tranquilos. Me dediqué a poner todo en orden, limpiando la casa y reparando algunas cosas que el tiempo había deteriorado. La rutina de un civil es muy distinta a la de un militar, pero me estaba acostumbrando a mi nuevo ritmo de vida. La casa era grande y algo antigua, con suelos de madera que crujían con cada paso y una chimenea que no había sido encendida en años. Tenía un aire nostálgico que me recordaba a mi infancia, cuando todo era más simple. Cada mañana salía a correr por el bosque cercano, un hábito que había adquirido durante mi servicio. El aire fresco y el canto de los pájaros me relajaban. El camino estaba rodeado de árboles altos y frondosos, tan densos que en algunas partes apenas pasaba la luz del sol. Pero a mí me gustaba así. Me hacía sentir alejado de todo, casi como si el bosque me abrazara, protegiéndome del mundo exterior. Una tarde, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, encontré una fotografía en blanco y negro que no recordaba haber visto antes. En la foto, un grupo de hombres, todos vestidos con uniformes militares antiguos, posaba frente a una choza de madera. Mi padre estaba entre ellos, pero lo que más me llamó la atención fue el hombre que estaba a su lado. No lo reconocía, pero su expresión era extraña. Tenía una sonrisa forzada, casi como si estuviera siendo obligado a posar. Al darle la vuelta a la foto, vi una inscripción a lápiz. Misión Sierra Negra, 1975. Sierra Negra era una región montañosa y remota, no muy lejos de donde vivía ahora. Recordaba que mi padre mencionaba esa misión cuando yo era niño, pero nunca dio muchos detalles. Decidí guardar la fotografía en un cajón, sin darle mucha importancia. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en esa foto y en el hombre de la sonrisa forzada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio y la nostalgia. Los días pasaron sin mayores novedades, pero algo en mi rutina comenzó a cambiar. Empecé a tener sueños extraños, casi pesadillas. Soñaba con el bosque, pero no era el mismo bosque que conocía. En mis sueños, los árboles parecían más altos y oscuros, y había algo entre ellos, algo que no podía ver claramente, pero que sabía que estaba ahí, observándome. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido, pero cada mañana me decía que solo eran sueños, resabios de los años de combate y estrés. Pero los sueños persistieron y se volvieron más intensos. En uno de ellos, me encontraba caminando por el bosque cuando escuchaba una voz que me llamaba. La voz era tenue, casi un susurro, pero sentí que me atraía, como si me estuviera guiando hacia algún lugar. Despertaba siempre antes de llegar a donde la voz me conducía, pero el sentimiento de inquietud permanecía. Sabía que había algo más en esos sueños, algo que intentaba comunicarse conmigo. Una mañana decidí salir a correr como de costumbre, a pesar de que el cielo estaba nublado y una fina niebla cubría el bosque. La niebla era densa y parecía absorber todo sonido, incluso mis propios pasos. Corrí por el mismo camino de siempre, pero pronto me di cuenta de que me había desviado. El bosque, aunque familiar, parecía diferente, más cerrado y oscuro. Intenté volver sobre mis pasos, pero era como si la niebla jugara conmigo, haciéndome perder la orientación. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, había una figura. No pude distinguir quién o qué era, pero estaba ahí, inmóvil, observándome. El miedo se apoderó de mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. La figura comenzó a acercarse, y entonces escuché el susurro, la misma voz de mis sueños. Con un esfuerzo enorme, logré moverme y corrí de vuelta a casa, sin mirar atrás. No sabía qué había visto ni si lo había imaginado, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no estaba solo en ese bosque. Esa noche, incapaz de dormir, decidí buscar más sobre la misión Sierra Negra. Encontré algunos registros antiguos en línea, informes desclasificados que mencionaban operaciones en esa región. Lo que descubrí me dejó helado. La misión en la que participó mi padre no fue una misión de rutina. Estaban buscando algo o a alguien en esas montañas.
Los informes hablaban de desapariciones, de soldados que perdieron la cordura después de la misión. Nunca se supo qué encontraron, solo que la misión fue considerada un fracaso y los detalles fueron enterrados. De repente todo encajó. La fotografía, los sueños, la figura en el bosque. Mi padre había traído algo de vuelta, algo que no pertenecía a este mundo, y ahora estaba aquí, en mi casa, en mi bosque. El hombre de la sonrisa forzada en la foto no era un soldado, era algo más, algo que no debía haber sido liberado. No podía quedarme sin hacer nada. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en el bosque. Tomé mi vieja pistola de servicio, sabiendo que tal vez no sería suficiente, pero era lo único que tenía. Al caer la noche, me dirigí al bosque, siguiendo la misma ruta de mis sueños. La niebla volvió a aparecer, envolviéndome. Sentí la presencia antes de verlo. La figura emergió de entre los árboles. Su forma era humana, pero sus ojos eran pozos oscuros, llenos de odio y desesperación. La misma voz que escuché en mis sueños ahora resonaba en mi cabeza, más fuerte, más clara. Me debes tu alma, decía. Disparé sin pensar, pero las balas no hicieron nada. La figura se acercó más, su mano extendida hacia mí. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, como si me estuviera succionando la vida. Pero entonces recordé a mi padre, su sacrificio, su lucha. No permitiría que esta cosa ganara. Con un grito, cargué contra la figura, dispuesto a luchar hasta el final. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Desperté en el suelo del bosque, con la luz del amanecer filtrándose entre los árboles. Estaba solo, pero el bosque, de alguna manera, se sentía diferente. La niebla se había ido, y todo estaba en silencio, un silencio pacífico. Regresé a casa, agotado y herido, pero con la certeza de que había terminado. La figura, la entidad, lo que fuera, se había ido. La casa ahora me pertenecía de nuevo, sin sombras, sin secretos. El pasado de mi padre había sido enfrentado, y con él, el mío. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi o lo que enfrenté, pero sé que sobreviví. El bosque ya no es un lugar de temor para mí, sino un recordatorio de lo que soy capaz de enfrentar. Ahora, cada mañana, cuando corro por el mismo camino, sé que estoy en paz. He dejado atrás el pasado y, con él, los fantasmas que lo habitaban.